Vamos a leer uno de los textos tal vez más conocidos y más leídos en la Cena del Señor, que es 1 Corintios, el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 23 al 26. 1 Corintios 11, 23. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos aquí delante nuestro los símbolos, los sencillos símbolos que el Señor Jesús instituyó para que a través de ellos hagamos memoria de Él, de su persona y de su obra. Y podríamos preguntarnos legítimamente por qué Cristo, el Señor, eligió el pan y el vino como los elementos a través de los cuales debemos hacer memoria de Él. ¿Por qué será que el Señor eligió estos dos elementos y no cualquier otro elemento del ámbito de los alimentos humanos? Indudablemente que los motivos últimos solo los conoce el Señor. Sin embargo, no parecería irrespetuoso tratar de discernir las razones de conveniencia que el Señor tuvo, que le movieron al Señor para tomar esta decisión, de dejarnos pan y dejarnos vino, para que a través de esos símbolos pensemos y meditemos en su persona. Recordemos que la Cena del Señor implica pensar, meditar acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo exclusivamente. Nuestras mentes, nuestros sentidos, nuestra atención tiene que estar exclusivamente en su persona y en su obra. Entonces vamos a ver rápidamente qué implican estas dos especies de alimentos en la cosmovisión judía, porque recordemos que el Señor instituye estos elementos en un ámbito, en una cultura, que es el judaísmo del primer siglo. ¿Qué significaban estos elementos para los judíos? ¿Y qué nos muestran estos elementos de la persona y la obra del Señor Jesucristo? Esa es la idea, que al tomar estos elementos podamos pensar mejor, podamos contemplar más profundamente la persona del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en primer lugar del pan. En primer lugar, el pan para los judíos era el alimento fundamental. Era el alimento fundamental. El pan en Israel, comido en la mesa familiar o con amigos, era un signo natural de unión y de hermandad, y a la vez era considerado, como hemos dicho, el alimento fundamental. Fíjense ustedes el Salmo 104 y el versículo 15, dice, estos textos los voy a leer yo, los tengo aquí escritos para que no usemos tiempo en buscarlos. El pan que sustenta la vida del hombre, dice este salmo, y en otra traducción dice,
el pan que conforta el corazón del hombre. Ahí el pan es más que un simple elemento, un simple alimento. Es un símbolo de algo más, del alimento fundamental. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 6 dice lo siguiente: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, cada vez que miramos este pan, pensamos en el Señor Jesús como nuestro alimento fundamental. Un autor dice: mejor podrían estar nuestros cuerpos sin alimento físico. Daniel hablaba del ayuno, que nuestras almas, nuestros espíritus sin el Señor Jesucristo, nuestro pan espiritual. ¿Y por qué nosotros queremos alimentarnos del Señor Jesucristo? Primero, porque sentimos apetito por Cristo. Deseamos, ansiamos recibir del Señor Jesucristo ese hambre espiritual que solo puede satisfacerse con una relación personal con Jesucristo. Dice un himno: al alma herida fuerza da y calma el corazón, al alma hambrienta es cual maná y alivia su aflicción. Pero además de sentir apetito por Cristo, cuando tomamos de este pan, recordamos ese momento en que nos apropiamos de Cristo por la fe, le incorporamos. De nada sirve mirar el alimento si no lo incorporamos a nuestro cuerpo. Y esa incorporación de Cristo a nosotros la hicimos cuando, por medio de la fe, le recibimos como Salvador. Nosotros, al comer el pan, al incorporarlo a nuestro cuerpo, hacemos memoria de ese día en que por medio de la fe nos apropiamos del Señor Jesucristo. De modo que podemos decir: mío es Él. Sí, mío es Él. ¿Cómo es que Cristo es mío? Porque me apropié de Jesucristo, de su obra y de su persona por la fe. Es un aspecto de la fe que es la fe apropiación. Nos apropiamos del Señor Jesucristo y podemos decir: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Pero no nos apropiamos, no incorporamos a Cristo como se incorpora un medicamento que tiene un gusto feo y no nos queda otra. No, nos deleitamos en Cristo. Nos deleitamos en ese alimento espiritual. Nos deleitamos en la salvación que Cristo nos trae. Mi deleite es admirarte. Tu hermosura es sin igual y tu gracia incomparable, no hay otro igual. Y por último, hermanos, por último de este primer punto, tengo una alarma que va a sonar, la tengo acá en el bolsillo, así que no se asusten, cuando suene la alarma terminamos. Decimos que sentimos hambre por el Señor Jesucristo, decimos que le hemos incorporado por la fe, hemos dicho que nos deleitamos en Él, pero cuando tomamos de este pan también confesamos nuestra absoluta dependencia de Él. Dependemos de Él para nutrir nuestra vida espiritual. Como dijimos al principio, nuestros cuerpos dependen del alimento material y nuestras almas dependen de alimentarnos del Señor Jesucristo. Entonces, recuerden ustedes que el primer pecado de nuestros primeros padres consistió en querer ser independientes de Dios, darle la espalda a Dios, querer vivir independientemente de Él. Nosotros hoy confesamos en la cena del Señor, cuando tomamos el pan, que dependemos del Señor.
Dependemos de Él, nos entregamos plenamente a Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. En segundo lugar, el pan, para los judíos, era el símbolo de los dones divinos. El pan en Israel constituía la recompensa de Dios al judío fiel. Es más, carecer de pan era un símbolo o un signo de maldición de Dios. Fíjense cómo dice en Éxodo 23. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan. Y luego dice, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, como parte de ese don de Dios, el pan simbolizaba el don por excelencia. Y después dice en Ezequiel, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén. Es decir, el castigo de Dios a un pueblo infiel era quitarles el pan. Y comerán el pan por peso y con angustia. Si nos concentramos en la persona del Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido, vamos a ver que Él constituye el máximo don que el Padre pudo darnos. Cuando vemos entonces este pan sobre la mesa en la cena del Señor, nos recuerda ese don inefable. ¿Recuerdan cómo dice el texto? Gracias a Dios por su Hijo. Dice don inefable, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir concretamente inefable? Podría traducirse así: don maravilloso que no puede describirse con palabras. Cuando pensamos en el don, ¿cuántas cosas le pedimos al Señor? Y está muy bien pedirle al Señor. Tenemos derecho a hacerlo, tenemos derecho a dirigirnos al Padre en oración, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero siempre recordemos, cuando le pedimos cosas al Señor que creemos que necesitamos, siempre recordemos, tengo lo máximo que Dios pudo haberme dado, el don de su Hijo. Lo máximo. No quiere decir que no le pidamos otras cosas, pero a veces sentimos que necesitamos 1000 cosas, estamos insatisfechos. Pero es bueno pensar, está bien, yo quiero esto, esto y esto, y se lo voy a pedir al Señor. Se lo voy a pedir al Señor, pero recuerdo, tengo presente, lo mejor, lo máximo que Dios pudo darme, ya me lo dio, y es el Señor Jesucristo. Lo demás no necesito nada. ¿Por qué vivimos a veces en el descontento? Porque creemos que necesitamos cosas y no nos damos cuenta que lo único que necesitamos es a Dios y a Jesucristo y a lo que Él nos da. Bueno, esto sería otro tema. Vuelvo al asunto este. En tercer lugar, el pan era para los judíos símbolo de la paz. Recordemos el capítulo 18 de Génesis. Melquisedec, en señal de amistad, cuando vuelve Abraham de esa guerra, en señal de amistad le ofrece pan y vino, pronunciando sobre él la bendición del Dios Altísimo. Cuando había paz entre familias, incluso en Israel, el pan era un símbolo. Es más, el pan era parte de los llamados sacrificios de paz del Antiguo Testamento, los sacrificios del tabernáculo y del templo, llamados también sacrificios pacíficos. Dice allí en el libro de Levítico, ¿no? No voy a leer ahora el texto. Ahora, respecto de la persona del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Sigue diciendo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Otro texto dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. A mí me pasa a veces que me siento en la cena del Señor y estoy pensando en un montón de cosas que tengo que hacer mañana, desafíos que tengo que enfrentar en la semana, un montón de situaciones y problemas que tenemos. Pero cuando miramos este pan y pensamos en la persona del Señor Jesucristo, yo creo que el sentimiento que debería predominar en nosotros, es decir, sí tengo muchos problemas, es cierto, pero el principal de mis problemas está solucionado. ¿Cuál es el principal problema del ser humano?
Y el pecado nos trae enemistad con Dios. Es decir, el principal problema del ser humano es estar enemistado con Dios a causa del pecado. Cuando tomamos el pan y recordamos a Jesucristo, decimos, ese problema, que es el principal de todos, está solucionado. Puedo estar sentado en la cena del Señor en paz y con gozo, porque todos los otros problemas no son nada al lado del problema de la enemistad con Dios. Y la obra de Jesucristo en la cruz cambió esa relación de enemistad a amistad y nos hizo miembros de la familia de Dios. En último lugar, el pan es símbolo de que Jesucristo es nuestro representante, nuestro intercesor y nuestro abogado. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que en el tabernáculo había algo relacionado con el pan? ¿Qué era? No. Bueno, sonó. No me refiero al maná, una mesa. La mesa de los panes de la proposición, no preposición, no ante, bajo, con, eso no, eso que aprendimos en el colegio no. La mesa de los panes de la proposición. ¿Qué significa proposición? La palabra proposición, estar delante de. Esa mesa que tenía 12 hogazas de pan en filas de 6, 12 hogazas de pan, estaba ahí en la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Representaba al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, que estaban siempre delante de la presencia de Dios. También se les llama panes de la presencia. Israel estaba siempre en la presencia de Dios. Bien, recordemos, hermanos, que hay alguien que hoy está en la presencia de Dios para siempre, y que está en esa presencia de Dios intercediendo por nosotros como nuestro abogado, nuestro intercesor, garantizando que nuestra salvación es para siempre y no meramente temporal. El Señor Jesucristo subió al cielo una vez efectuada la obra de la cruz, una vez resucitado, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios, que no quiere decir que se sentó porque está cansado, eso es un símbolo de decir sentado al poder de Dios, está ejerciendo el poder de Dios. Y ahí delante de Dios presenta su sacrificio para nuestra salvación. ¿Se acuerdan del texto de Romanos 5:10? Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo no es que somos salvos por su muerte? ¿Por qué dice por su vida? Si fuimos salvos por su muerte, pero permanecemos salvos por su vida, porque el Señor está en la presencia de Dios en el cielo, todo el tiempo ahí intercediendo por nosotros, orando. El Señor está orando por nosotros. No nos imaginamos las cosas de las que somos librados por la intercesión de Cristo ahí delante del Padre. Y cada vez que pecamos y confesamos el pecado, el Señor ejerce su abogacía delante de la presencia de Dios. Por eso también cantamos, oh qué triunfo más brillante, dice el himno, en el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Solamente menciono, sin explicar absolutamente nada, que el vino es símbolo de gozo, de alegría en Israel, y el Señor Jesucristo es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción y también la satisfacción de Dios, porque el sacrificio de Cristo satisfizo la demanda de Dios. También decimos que el vino es símbolo de la concreción de una alianza. Cuando miramos el vino, que es el símbolo de la nueva alianza, así como la circuncisión era símbolo de la alianza con Abraham y el arco iris fue símbolo de la alianza con Noé, el vino es el símbolo visible de la nueva alianza. Quiere decir, ¿qué es la nueva alianza? Dios se compromete a otorgarnos salvación gratuita a todo aquel que cree en Cristo. Por eso está muy bien proclamar el mensaje del Evangelio en la cena del Señor. A veces decimos, somos todos creyentes, no vamos a predicar en la cena. Se podría hacer perfectamente, porque el símbolo simboliza esa alianza.
Dios se compromete a dar vida eterna a todo aquel que confíe en Jesucristo. Y esta es la nueva alianza. Y por último, el símbolo, el vino, perdón, es símbolo de la sangre de Cristo. Recuerden que para los judíos la vida estaba en la sangre. Y el vino era símbolo de la sangre, se le decía la sangre de la vid incluso, los judíos le llamaban. Entonces allí está la vida de Dios. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, la misma vida de Dios estaba siendo derramada para nuestra salvación. Voy a concluir este devocional con una frase que les voy a leer porque la escribí y no la sé de memoria. Parece medio un trabalenguas porque repite mucho una palabra. Fíjense. El pecado contra un Dios infinito, estamos de acuerdo que Dios es infinito, ¿no? El pecado contra un Dios infinito fue una ofensa infinita. Y por lo tanto, cada ser humano, nosotros, contrajimos con Dios una deuda infinita que demanda, como no podemos pagar esa deuda porque es infinita, demanda una pena infinita. Por eso que la condenación es eterna. Sería ilógico que la condenación sea por X cantidad de años, porque si la ofensa fue un Dios infinito, la pena es infinita. Ahora, ¿quién podía pagar esa deuda infinita? Solo Dios, porque Dios es infinito. Entonces, Dios decidió pagar él mismo la deuda, enviando a su Hijo, y lo hizo con el valor infinito de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Entonces, que al considerar estos significados del pan y del vino, podamos entonces contemplar y adorar más plenamente al Señor Jesucristo hoy y cada vez que nos reunimos en la cena del Señor.